Buenas, hoy procederemos a hablar sobre los temas analizados durante el transcurso de la clase de evaluación de proyecto. Los integrantes de dicha ponencia somos el joven Andrew López Santiago y la compañera Andrea Bayuelo Sarmiento. Todo esto bajo la dirección del docente Hugo Gaspar Hernández, perteneciente al grupo 14 de la Facultad de Ciencias Económicas del programa de Contaduría Pública. El primer texto que trataremos es la evaluación financiera de proyectos y su aporte en la generación de valor corporativo, desarrollado por René Apontea, eh, Fernando Muñoz y Laura Alzatec. A través de pues, las diferentes metodologías utilizadas por estos autores, que fueron pues, las evidencias, las referencias bibliográficas, los diferentes proyectos utilizados, nos muestran o nos plantean ese aporte que realizan los proyectos al momento de generar el valor corporativo, que sabemos pues, es uno de los pilares fundamentales en toda compañía. Entonces, partiendo entonces de que la evaluación financiera, ¿qué busca? Que podamos identificar cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen diferentes proyectos, que analicemos a través de las herramientas, a través de metodologías, a través de las técnicas, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, cuáles son el rendimiento que nos va a dejar un proyecto o diferentes proyectos. Dentro de las herramientas utilizadas para evaluar un proyecto, nos presentan lo que es el valor presente neto, el periodo de repago, la tasa interna de retorno, la razón costo-beneficio, los árboles de decisión, la rotación del activo total, la tasa circulante, el índice de cobertura y de intereses. Estas como herramientas tradicionales, puesto que pues no solamente nos va a mostrar los índices financieros, sino también pues todas las relaciones no financieras, pero que tienen un impacto dentro de la evaluación. Y pues para darle un toque más real, o más bien para aterrizar un poco el proyecto o lo que se quiere, pues se utilizan diferentes técnicas como lo es el valor presente neto ajustado, o la modelación de simulaciones financieras o el enfoque que se le dan de opciones reales. Es decir, es aquí en donde se van a utilizar las diferentes incidencias que tiene el exterior o los diferentes factores que influyen en un proyecto. En el mismo análisis tenemos los resultados que le dan a estos autores con respecto a cómo influye la evaluación de proyectos financieros en el valor corporativo de la empresa. Como resultados nos plantean, uno, de que la evaluación financiera de proyectos permite determinar si un proyecto ha generado una utilidad desde el momento en el que éste fue implementado. En este caso, se aporta a la creación de valor corporativo. ¿Por qué? Porque se determina si un proyecto ha generado o no riqueza, pueden tomarse decisiones adecuadas para la empresa, teniendo en cuenta la viabilidad de dicho proyecto. Otros resultados que nos arroja la investigación de los autores fue de que la evaluación financiera de proyectos mejora la toma de decisiones, nos ayuda a la reducción de costos porque nos permite ver si un proyecto es viable o no y suspender dicho proyecto, además de que identifica los principales riesgos, lo cual no permite tomar decisiones a tiempo, nos permite tomar decisiones a tiempo para que estos no influyan en el proyecto. También poseen las conclusiones, en las cuales tenemos que de manera general puede determinarse que la evaluación financiera de proyectos aporta de una manera indirecta a la generación de valor corporativo. ¿Por qué? Primero, permite que la empresa seleccione proyectos rentables que la hagan obtener ganancias, que es lo que toda empresa busca obtener. Segundo, tenemos de que algunas de las herramientas de evaluación financiera permiten determinar si los proyectos en proceso han generado una utilidad, siendo hoy información importante para que la empresa tome medidas y llegue a decisiones acertadas, que pueden llevarlo a obtener más ganancias o reducir futuras pérdidas. Se da una recomendación en el análisis del trabajo de los autores en la cual nos habla de que una buena imagen corporativa
propicia la creación de riqueza al permitir un aumento en el precio del producto o servicio. Igualmente, dicha imagen atrae mejores inversores cuyo capital puede generar riqueza mediante la realización de proyectos y puede atraer a mejores trabajadores, de lo cual se benefician todos los aspectos de la empresa. Por lo que podemos ver que la implementación de la evaluación financiera de proyectos nos hace tomar las mejores decisiones en cuanto a los proyectos financieros y dichas decisiones al generarnos unos beneficios económicos, también nos generan unos beneficios en cuanto a la imagen corporativa. Y una mejor imagen corporativa permite obtener mejores métodos de inversión. El segundo texto que trabajamos durante el trayecto de la cátedra fue el de un juicio sobre el valor presente neto como método de decisión de inversión, en el cual nos aparece un nuevo concepto, entre comillas, porque ya es un concepto utilizado, pero no tomado con esta fuerza, como lo es el concepto de inversión, en el que tenemos que este se define como el acto de incurrir en un costo inmediato en la expectativa de recompensas futuras. La mayoría de las decisiones de inversión que se toman poseen tres características para la empresa. La primera, la inversión es parcial o totalmente irreversible. La segunda, no se tiene certeza de las futuras recompensas que se obtendrán con dicha inversión. Y la tercera, la sincronización de la inversión no está del todo clara. Dichas características interactúan recíprocamente para determinar las decisiones óptimas que deben tomar los inversionistas. Con esta inversión nos aparecen unas cualidades que nos da para la hora de tomar las decisiones. Como nos aparece primero la teoría ortodoxa, la cual el texto nos menciona que se encuentra el criterio de método marginal o incremental del economista que dice, invierta hasta que el valor de ingreso marginal simplemente sea igual a su costo marginal, es decir, invierta hasta que se recupere las pérdidas que se hicieron para puesta en marcha de dicha inversión. En este ámbito tenemos que se encontraron dos métodos equivalentes que tienen ese pensamiento, como lo son el método de Tobin y el método de Jorgensen. También nos da un ápice de por qué dicha teoría no tuvo el reconocimiento ni obtuvo la importancia que se pretendía, y nos dice de que esta no ha reconocido las importantes implicaciones cualitativas y cuantitativas de la interacción entre irreversibilidad e incertidumbre y la opción de la sincronización. Estos argumentan que estas carencias explican algunos de los fracasos de la teoría, como mencioné anteriormente, y de las decisiones que éstas reflejan. Otras cualidades son el método de las opciones, en el cual tenemos de que las opciones como un método de valoración son un complemento esencial de un flujo de fondo descontado, y tenemos de que la pérdida del valor de la opción es un costo de oportunidad, y que con opciones sobre activos financieros las oportunidades para adquirir activos son llamadas opciones reales. Por consiguiente, este es el nuevo criterio o el nuevo concepto, perdón, de inversión. Tenemos irreversibilidad y habilidad de esperar, lo cual sabemos que irreversibilidad es la habilidad de posponer una inversión, y la opción para invertir, en la que nos dice de que también puede suceder debido a las regulaciones gubernamentales o los arreglos institucionales. Por ejemplo, las autoridades económicas pueden hacer imposible para los inversionistas extranjeros o domésticos vender activos y reasignar sus fondos. Esto haría que una inversión fuera irreversible. Tenemos las decisiones de inversión, en la cual tenemos de que la decisión de pagar es la decisión de pagar el costo hundido y como recompensa obtener un activo cuyo valor puede fluctuar. ¿Qué es el costo hundido? Tenemos de que son aquellos costes en los que ya se ha incurrido y no se podrán recuperar en el futuro. Incluyen el tiempo, el dinero u otros recursos que se gastaron durante la inversión. Si se supone que la inversión es totalmente irreversible, el valor del proyecto es simplemente el valor presente esperado de la corriente de beneficios netos o pérdidas netas que ésta generara. También tenemos la cualidad de suspenso y abandono, la cual nos dice de que un proyecto deficitario puede ser suspendido temporalmente y su operación reasumida después cuando se vuelva rentable nuevamente. Esto quiere decir que si no da la rentabilidad que se esperaba,
el proyecto se puede suspender y volver a retomarse en un futuro cuando dicho proyecto pueda dar lo que se espera de él. O una empresa con un proyecto en ejecución tolerará pérdidas para mantener viva esta opción, que son las pérdidas mínimas, las asequibles, y si las pérdidas son suficientemente extremas, se inducirá en abandonar totalmente el proyecto. Para finalizar, analizaremos el texto denominado valor actual neto y tasa de retorno, su utilidad como herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. Este texto fue desarrollado por el licenciado Marcos Roberto Mete y pues dentro de todas las concepciones lo que busca es reflejar los resultados que pueden presentarse gracias al valor actual neto y pues la tasa interna de retorno. La primera herramienta que trataremos es la tasa interna de retorno, que busca igualar el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. ¿Qué sucede con la TIR? La TIR, pues, viéndola desde el punto de vista donde los flujos son constantes, donde no hay fluctuaciones, donde todo sale de acuerdo al plan, por decirlo de una manera, es un poco desconcertante porque no brinda la información certera. ¿Qué pasa? La concepción dice que si la TIR es mayor a la tasa de la expectativa, los ingresos van a ser mayores a lo que se quiere, pero si es menor a la tasa de expectativa, quiere decir que hay que buscar otros proyectos. No necesariamente esto se da en un proyecto real de esta manera, puesto que no siempre los flujos de caja van a ser los mismos. Puede que se presenten TIR múltiples. En algunos casos se declive de esta herramienta porque pues al presentarse varias fluctuaciones, al presentarse varias TIR, no se sabe cuál es la mejor opción. ¿Y qué pasa? Que el proyecto, la información que se brinda no es la adecuada, es la errónea, y los beneficios que se dicen esperar no son los que realmente se adquieren. Entonces, ¿qué busca el autor? Que tomemos todas esas factores que intervienen en un proyecto y entonces utilicemos la tasa interna de retorno modificada. ¿Qué busca qué? Que pues se tengan en cuenta las diferentes situaciones que se presenten y pues se dé una información más concreta. La segunda herramienta es el valor actual neto. Pasa lo mismo que con la TIR. El valor actual presente, que busca hallar la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Se dice que si el valor actual neto es positivo o mayor que cero, el proyecto cumple con lo que se quiere. O sea que este va a generar beneficios, pero que si es negativo, no se cumplen con las expectativas del proyecto. Necesariamente, si el valor actual neto es negativo, no quiere decir que se irán a sufrir pérdidas con ese proyecto. Quiere decir es que lo que yo quiero, lo que yo me planeé, no es lo que me va a dar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita utilizar entonces el valor actual neto modificado o ajustado. ¿Para qué? Para que de esta manera se puedan encontrar los resultados que sean más acercados a la realidad. ¿Esto para qué nos trata el autor? Porque no solamente es identificar qué herramientas voy a utilizar, sino también identificar en qué caso lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos son los mismos. No todos los proyectos van dirigidos pues, a los mismos propósitos. Para eso, como ejemplo, tenemos los proyectos de inversión y los proyectos de financiamiento. Al hablar sobre proyectos de inversión, nos referimos no a generar lucro, no a generar rentabilidad, nos dirigimos a ese impacto social, a ese impacto que va a tener pues, el proyecto. Como ejemplo de la herramienta utilizada en un proyecto de inversión, tenemos que si la TIR es mayor o igual a la tasa de expectativa, entonces ese proyecto va a ser un proyecto rentable. Eso sí, no una tasa interna de retorno tradicional, sino una tasa interna de retorno modificada que contemple todas las opciones. Muy al contrario que al proyecto de financiamiento, que sí busca generar lucro, y que al contrario, vuelvo y lo digo, del proyecto de inversión,
al momento de identificar la TIR, si es menor o igual a la tasa de expectativa, entonces es un proyecto aceptable. ¿Qué nos quiere decir con esto el autor? Que las herramientas que nos brindan la evaluación de proyecto nos permite identificar, sí, a través de las diferentes opciones, cuál es el mejor proyecto, pero también que debemos saber en qué momento y con qué proyecto vamos a utilizarlos, porque no siempre los mismos resultados nos van a afectar de manera positiva y de manera negativa en lo que vayamos a proponer. Listo, muchísimas gracias.